Saludos, queridos hermanos. Continuamos en esta situación en la cual nos vemos impedidos de realizar nuestro culto, de celebrar el Día del Señor juntos los unos con los otros. Pero nuestra necesidad que tenemos de estar siendo edificados en el Señor, en su palabra, para vivir en medio también de estas circunstancias que nos están tocando vivir, estamos aprovechando estos medios que el Señor también nos ha provisto y que nos sirven, a lo menos para estar considerando una porción de su palabra, justamente para ser animados en él, para poder recibir de su palabra y ser edificados en nuestras vidas, que nos ayuden también en este momento, pero para también seguir considerando, deseando, anhelando poder también ya estar juntos los unos con los otros, adorando a nuestro gran Dios, a nuestro bendito Dios. Y también tanto para los que nos congregamos en la IBAO como para aquellos que nos puedan ver y que no pertenecen a nuestra iglesia, de que tampoco el estar así es un gran beneficio, es una bendición del Señor poder tener estos medios, pero que no nos guste, que no nos haga considerar que esto puede ser un medio válido para pertenecer a una iglesia, sino que tengamos un anhelo, una pasión, una necesidad por estar juntos los unos con los otros, juntos con el pueblo del Señor en aquella iglesia local que pertenezcamos, adorándole a Él y sirviéndonos los unos con los otros. Pues muy bien, habiendo dicho esto, antes de entrar al estudio de la palabra, de la porción de la palabra de Dios que vamos a estar considerando hoy, pues vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro gran Dios para edificación de nuestras vidas, para que podamos considerarla realmente de una manera profunda y podamos ser edificados en ella y que nos permita poder llevar una vida agradable a Él. Vamos a orar. Dios nuestro, amado Dios, te damos las gracias por poder acercarnos delante de ti. Señor, antes nosotros éramos enemigos tuyos. Ahora este mundo que nos parece tan aborrecible, este mundo que nos parece terrible, abominable, que lo vemos claramente cómo se aleja de ti, Señor, antes nosotros vivíamos en ese mundo. Nosotros nos deleitábamos en aquel mundo. Nuestras vidas vivían esclavizadas tras falsos dioses. Nuestra vida vivía esclavizada tras la búsqueda de nuestro propio placer. Pero a pesar de que gastábamos toda nuestra fuerza, nuestra energía, centrados en ello, Señor, nunca encontramos nada que trajera a nuestra vida consuelo, ánimo, algo que nos llenase, algo que nos diese plenitud. Señor, vivíamos vidas frustrantes, Señor. Y te damos la gracia porque no habiendo sido mejor que nadie, no habiendo tenido mérito alguno, tú saliste a nuestras vidas. Tú tuviste misericordia de nosotros y nos libraste de aquella situación. Sabemos además que el costo fue nuestro propio Señor Jesucristo, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, haciéndose hombre, viviendo en este mundo, viviendo la vida que para nosotros era imposible, y que ahora, en su sacrificio y en la cruz, nosotros obtuvimos el perdón de nuestros pecados, el perdón de aquella ira que pesaba sobre nosotros, y podemos tener vida verdadera, vida real, de conocerte a ti, de tener relación contigo, comunión contigo, de saber que ahora nosotros somos hijos tuyos y podemos acercarnos ante tu santa presencia, con seguridad, con confianza, pero también con reverencia, de que tú sigues siendo el único Dios vivo y verdadero. Nosotros, tus hijos, nosotros te servimos a ti, nosotros queremos vivir para ti. Te pedimos, Señor, que hoy tú bendigas el estudio de tu palabra. Necesitamos de ti en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, como en medio de cualquier otra circunstancia. Pero te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que tú nos ayudes en nuestras luchas, en nuestras debilidades, en las circunstancias que nos está tocando vivir, para que en medio de todo ello no seamos desconcentrados, no perdamos el foco, no perdamos nuestra atención, sino que sigamos viviendo centrados en ti, en que nuestra vida te debe honra, gloria, honor
a ti en medio de aquello que nos toca vivir, que no lleguemos a acuerdos con el mundo, que no querramos hablar las cosas que el mundo habla, las cosas que al mundo le parecen importantes, sino que nosotros nos centremos en ti y en la necesidad que este mundo tiene de mirarte a ti, de escuchar el Evangelio, de creer el Evangelio para salvación, para vida eterna, para perdón de pecados. Te damos la gracias, Señor, por tu pueblo, porque tú lo edificas. Te damos gracias, Señor, por aquellos que se reúnen también para escuchar tu palabra, incluso en lugares donde las circunstancias son mucho peores a las que nosotros estamos viviendo. En lugares donde ser cristiano cuesta vivir en el anonimato, cuesta ser rechazados por sus familias, cuesta la soledad. Señor, te pedimos que tú bendigas a aquellos hijos tuyos que están en naciones que persiguen a los cristianos, que los buscan para asesinarles, que los buscan para callarles, Señor. Te pedimos que ellos puedan seguir siendo luz en medio de esas circunstancias en donde ellos están viviendo. Bendice hoy a tu pueblo, Señor, bendice a tus hijos, edifícanos en tu palabra y permite que podamos adorarte, honrarte a través de nuestra vida. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, no sé si os recordaréis, pero hace unos domingos atrás estuvimos comenzando una serie de estudios a base de aquellas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo que están registradas en el Evangelio de Juan y que se conocen como los yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos toca ver ese segundo yo soy, esa segunda declaración registrada en el Evangelio de Juan. Y a modo de introducción en cuanto a lo que va a ser esta proclamación de nuestro Señor Jesucristo, quisiera comenzar con un versículo muy breve, pero que describe justamente de manera muy clara cuál es la condición de aquel mundo en el cual nuestro Señor Jesucristo dice que Él es la luz. ¿Cuál es la condición del hombre en aquel mundo que le da justamente la importancia, la relevancia a la declaración de nuestro Señor Jesucristo? Y quisiera que me acompañarais a la primera carta a los Corintios, al capítulo 12. Vamos a leer versículos 1 y 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva, o como se os llevaba, a los ídolos mudos. Otra versión de este versículo 2 dice: Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Otra versión dice: Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Fijaos cómo se describe una vida que está lejos de Dios, una vida que está lejos de aquellos dones espirituales que se nos está hablando aquí en Primera de Corintios, capítulo 12. Estar lejos de Dios, estar lejos de los dones de Dios simplemente es estar sin vida. Es estar completamente ciegos, es estar completamente extraviados, sin vida verdadera, esclavos del pecado. Nuestro corazón volcado justamente detrás de falsos dioses, de Dios, y fijaos cómo lo describe, de dioses mudos, y que refleja justamente cuál era la condición de aquellos que le seguían, sin vida, completamente ciegos a cualquier verdad espiritual, una vida completamente en tinieblas. ¿Cómo se comportaba eso? ¿Cómo se manifestaba esta vida en tinieblas? Pues el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículos 28 y 32, nos da una radiografía que lo deja muy claro en cuanto a ese comportamiento. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32, dice la palabra del Señor: Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Os dais cuenta del comportamiento? ¿Cómo se manifiesta esta vida que está en tinieblas? Y claro, alguno quizás pueda decir, alguno pueda pensar, bueno, esto es parte del hombre antiguo, ¿no? De aquel hombre primitivo, del primer siglo, un hombre mucho más salvaje, ¿no? Un hombre que no tiene la educación del hombre de hoy. No es como el hombre moderno del día de hoy, ¿no? Con todos estos avances, con todos estos avances en la tecnología y cosas así. Pero fijaos en estas palabras que les voy a leer, que se escribieron ya hace más de 2000 años, pero parece que hayan sido sacadas del diario de esta mañana. Segunda de Timoteo, si me queréis acompañar, Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evitan. Han pasado los años, han pasado los siglos, y efectivamente la voluntad del Señor y la providencia del Señor, el hombre de hoy goza de un mayor desarrollo en la tecnología, en la medicina, en distintos ámbitos, ¿no? El Señor ha permitido esos grandes logros en la ciencia. Pero el hombre en su ser, el hombre en sí mismo, sigue siendo el mismo desde hace más de 2000 años, sigue siendo el mismo desde Génesis 3. El hombre sigue ciego, el hombre sigue en idolatría, el hombre sigue en tinieblas. El hombre está en completa ceguera respecto a Dios. El hombre está sin discernimiento en cuanto a Dios. El hombre está sin vida verdadera, sin vida espiritual, esclavo del pecado. El hombre está en completa tinieblas. Esa es la realidad, la dura realidad que nos muestra la palabra de Dios sobre este mundo, sobre el hombre. Y es justamente el contexto que nos sirve para ver la importancia de este segundo yo soy, de esta segunda declaración de nuestro Señor Jesucristo. Ante este terrible panorama, ante este oscuro panorama, ante esta ceguera de este mundo, ante este mundo sin vida, nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y los invito a que busquéis ya en vuestras Biblias la porción en donde vamos a ver esta declaración, donde la vamos a estar estudiando, al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 12 al 20. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 12 al 20. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 12 al 20. Dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie.
Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Y si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Amén. Pues este es el pasaje que vamos a estar estudiando, y Dios mediante lo vamos a estudiar en 2 domingos, el que ahora se está transmitiendo este video y en el siguiente. Y básicamente hoy lo que vamos a estar viendo es en exclusiva, profundizando en esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, y en el siguiente domingo, si el Señor lo permite, vamos a estar viendo ya más en detalle cosas que vamos a estar mencionando ahora, pero lo veremos más en detalle. Por ejemplo, ese contraste que hay entre la luz y las tinieblas. Luego también estaremos viendo esta invitación que hace nuestro Señor Jesucristo a seguirle, a venir a Él. Y luego esa luz de vida, como ahora nosotros somos portadores de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo, el Señor Jesucristo dirá en otra porción. Por lo tanto, eso lo vamos a ver más detallado, más desarrollado en el próximo domingo. Y lo que vamos a estar viendo ahora, entonces, como les decía, es esta afirmación. Casi en exclusiva vamos a estar viendo únicamente esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, diciendo yo soy la luz del mundo. Y lo que vamos a estar viéndolos en 3 bloques. Y los primeros 2 también vamos a estar dedicándolo a ver en el resto de las Escrituras, en primer lugar, cómo se describe allí a Dios como luz. Dios es luz. Luego, en segundo lugar, vamos a ver cómo Él es luz, y ahora es luz también para los que estamos en Él, para los que estamos en nuestro Señor Jesucristo. Y luego, en tercer lugar, ya con todo ese contexto claro para nosotros, veremos en profundidad entonces cómo nuestro Señor Jesucristo declara ser luz, y luz verdadera para los hombres, para aquellos que están en tiniebla. Y como habíamos visto también en nuestro primer Yo Soy, el Señor sigue ocupando figuras, ilustraciones de cosas que son de la vida, de la vida diaria, y en ellas está sin duda mostrando su deidad, de que Él es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, pero también parte de su identidad mesiánica, de su rol, de lo que Él vino a hacer por el hombre al dar salvación. Y si recordáis, la vez pasada justamente estuvimos viendo, yo soy el pan de vida, que Él es el verdadero alimento para nosotros. Él es el único y esencial alimento para nosotros para tener verdadera vida. El que le come tiene vida eterna. Aquel que no le come, aquel que no cree en Él, morirá en sus pecados. Y así como algo tan diario como el pan que ocupaba allí en ese yo soy, pues ahora va a seguir ocupando una de las cosas más comunes del día a día de un judío de la época, como la luz. Y es evidente, hermanos, que para los judíos de aquella época hablar de luz era algo mucho más importante que lo que puede ser para nosotros hoy, para nosotros que vivimos con todas estas comodidades en el día de hoy. En aquel tiempo era muy evidente que cuando el sol se escondía, pues la vida también de alguna forma se detenía. Donde había luz se veía, donde no hay luz, pues ¿qué había? Tinieblas, oscuridad. Pero no solo eso, sino que también entendemos que había algo, una verdad, detrás de todo ello también una verdad espiritual, y es donde vamos a estar partiendo allí en nuestro estudio, justamente de cómo ellos también entendían esta relación entre Dios y luz, que Dios es luz, Él en sí mismo es luz. Y con eso partimos justamente viendo cómo en el resto de las Escrituras se nos describe a nuestro gran Dios como luz verdadera, como Él, glorioso en sí mismo, como su propia gloria, su propio ser, es luz. Él es luz en sí mismo.
Y nada más, de hecho recordemos, solo en Génesis, en el capítulo 1, en el primer capítulo del libro de Génesis, en el versículo 3, justamente una de las primeras creación que se nos muestra allí que hace el Señor, justamente cuando todo aún estaba en tinieblas, el Señor dice en el versículo 3 de Génesis capítulo 1, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y eso ya nos da una gran ilustración hacia donde nos va apuntando en cuanto a nuestro gran Dios, de su gloria, de su majestuosidad, su grandiosidad, iluminando, dando claridad, disipando las tinieblas, que también Él es vital, Él es esencial, Él es puro. ¿Os dais cuenta? Ya en ese primer capítulo de Génesis, en ese primer versículo, ya nos da una gran idea cómo se nos describe, y es justamente lo que luego se nos describe, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Y fijaos cómo Pablo está describiendo a nuestro gran Dios. Habla del bienaventurado, del solo soberano, del rey de reyes, el señor de señores. Y en el versículo 16, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Él es único, ¿no? Él no es como nosotros. No hay nadie como Él. Nadie es glorioso como Él. Él habita, Él mora, Él vive en la luz, en una luz inaccesible. Nadie aporta esa luz, sino que Él en sí mismo es glorioso en sí. Es su gloria, es su resplandor que muestra allí en aquella luz. Él es fuente de esa luz, de Él resplandece esa luz. Su luz no depende de nadie, no proviene de nadie, sino de Él mismo. Él es verdadera luz. Él es el único Dios vivo y verdadero, lleno de gloria, lleno de majestad. En la primera carta de Juan, también, capítulo 1, versículo 5, se nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Nosotros sabemos muy bien lo que es ser parte de las tinieblas, ¿no? Nuestra vida está rodeada de pecado, nosotros llevamos aquella suciedad del pecado en nuestras vidas, pues Dios no. Dios no es como nosotros. En Él no hay ninguna tiniebla. Las tinieblas no son parte de Él. Todo lo opuesto a las tinieblas es Dios. Dios es todo lo opuesto a las tinieblas. Dios es puro. Dios es glorioso. Él es verdadera y única luz. Fijaos también en Daniel capítulo 2, profeta Daniel capítulo 2, versículo 22. Dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Con Él mora la luz. Él es luz que dispersa tinieblas. Él es fuente de poder en sí mismo, que esa luz revela lo que está profundo, escondido, lo que está en tinieblas. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros sus hijos, todo aquello que a nosotros nos transforma, todo aquello que a nosotros nos lleva a vivir una vida en santidad, todo aquello a nosotros que nos lleva a vivir una vida de piedad, de pureza, todo ello proviene de Dios. Él es el originador de aquella luz para nuestra vida. Él es fuente de luz para nosotros que nos lleva justamente que nos lleva a vivir una vida en santidad, en piedad. Él es fuente de vida verdadera, de vida real para nosotros. Isaías, capítulo 60, versículos 18 y 19. Fijaos lo que dice ahí.
Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. ¿Os dais cuenta de que el Señor está afirmando que Él es luz perpetua, luz eterna, luz que nunca deja de ser luz, que nunca varía y que Él es el único que puede dar aquella luz? ¿Os dais cuenta un poco la idea, hermanos, que nos está mostrando aquí en estos versículos al mostrar, al decir la palabra del Señor que Dios es luz, nos está hablando de que Él es único, que Él está lleno de gloria, de esplendor. Él es majestuoso en sí mismo. Él es verdadero, Él es vital, Él es esencial. Y esto no es solo de decirlo, vale, Dios es así y con esto está bien, ¿no? Es que lo que nos está llamando es que Él es un Dios, el único Dios al cual se le debe dar reverencia. Él es un Dios que está lleno de gloria, a quien se le debe honrar, a quien se le debe dar aquella gloria que Él tiene. Él es nuestro Dios, nuestro gran Dios. No es un Dios hecho a medida, no es un Dios que proviene de una mente humana. De cuando se escuchan estas cosas, ¿no? Bueno, si tu Dios es así, si te vale así, pues está bien. A mí, mi Dios, pues mi Dios debe ser así, tal y cual. Pues no, el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia es un Dios al cual se le debe dar todo honor, toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda exaltación. Pablo, fijaos cómo lo escribe en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, pues ¿cuáles promesas? ¿Qué venía hablando Pablo aquí, ¿no? En el capítulo 6 habla justamente de que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Fijaos, qué promesas tan grandes. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fijaos qué interesante y qué importante como lo pone allí Pablo, de esa promesa de que somos sus hijos. Él es nuestro Padre, tenemos esa relación, esa comunión tan íntima, pero ahora que debemos vivir no como nos da la gana, no como nos gustaría, no como pensemos que debemos vivir, sino en una santidad, en el temor de Dios, en reverencia a Dios, dándole toda gloria, todo honor, toda honra a Él, a través de nuestra vida, viviendo como Él quiere que nosotros vivamos, viviendo de una forma que le exaltemos a Él, que exaltemos quién es Él. Y esto tiene ya una gran advertencia para nosotros, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, cuando en nuestro entorno las circunstancias que tenemos nos comienzan a influenciar, comienzan a traer ideas, conceptos a nosotros, a nuestra mente en cuanto a Dios. Fijaos lo terrible que puede ser esto, que muchas cosas que nosotros podamos llegar a creer de nuestro Dios pueden ser a base de un guionista de Hollywood. Puede ser a base de estas ideologías que hoy están de moda, que hoy están permeando poco a poco las iglesias. Pero fijaos la verdad que nos muestra aquí nuestro Dios. Cuando nosotros cedemos ante esas cosas o cuando dejamos que ellos nos influencien en cuanto a lo que pensamos de Dios, en realidad lo que estamos trayendo a nuestras vidas es tinieblas, es oscuridad, es ceguera. Nos alejamos de la luz, dejamos de vivir para su gloria, dejamos de exaltarle, dejamos de adorarle como es necesario a este gran Dios de luz, glorioso, lleno de gloria, lleno de honra. Es solo en su palabra en donde nosotros vamos a encontrar, a saber quién es Él y cómo podemos vivir para Él, para su gloria, para su honra. Cómo exaltar a este gran Dios de luz. En el Salmo 19, versículo 7, del 7 al 10, dice lo siguiente. Salmo 19, versículo del 7.
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila el panal. Es en su palabra donde nos arroja luz de quién es Él, para que nosotros podamos vivir para su gloria, para su honra. Es en su palabra donde nosotros podemos saber cómo acercarnos a su luz. Es en su palabra donde aprendemos de Él y nuestras tinieblas son disipadas. Es allí en donde nosotros vemos su luz, su gloria, su luz verdadera. Pues avanzamos ya a nuestro segundo punto. Estamos intentando ver lo que no solo era lo del diario uso para un judío, sino también lo que las escrituras arrojaban en cuanto a esta verdad de que Dios es luz, pero también cuando Dios siendo luz también es luz para nosotros. Y ahora vamos a ver un poquito más en cuanto a esta verdad. Estar sin luz, como veíamos al comienzo, es estar sin vida verdadera, es estar en tinieblas. Solo en Él hay vida. Sin Él estamos ciegos, estamos en oscuridad, estamos en tinieblas, estamos sin vida. Salmo 36, versículos del 7 al 9, dice: Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Versículo 9, fijaos: porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Fijaos en esta relación que se hace. Cuando se habla de Dios como luz, está hablando de su gloria, de su esplendor, de su majestad. Pero cuando habla hacia nosotros, de que Él es nuestra luz, siempre está esta relación de luz, vida. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz vemos la luz. Cuando estamos con Dios, cuando nos hemos acercado a su luz, en nuestra vida hay de todo, menos tinieblas. Fijaos, en esta misma porción que hemos leído, junto a Él hay misericordia, amparo, plenitud de luz, delicia, grosuras de su casa, comunión, relación, intimidad con nuestro gran Dios. Salmo 80, versículo 19, dice: Salmo 80, versículo 19. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Otra vez, resplandecer tu rostro, tu luz, alumbrándonos a nosotros, nos trae salvación, nos trae vida. Y quizás una de las ilustraciones más claras en cuanto a esa vida que Dios nos da en su luz, lo tenemos en aquella escena que seguramente os recordaréis, cuando el Señor libera a su pueblo de Egipto, de la esclavitud que estaban viviendo allí, y una nube los va a acompañar en su peregrinaje por el desierto. La nube, la gloria de Dios, aquella Chequiná, era la que estaba con su pueblo, cuidando a su pueblo, guiando a su pueblo. Y si queréis acompañarme, Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22, es uno de los bastantes pasajes que hay en cuanto a este relato, a este evento que ocurrió en el pueblo del Señor. Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22 dice: Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego, la columna de luz, aquella columna que iluminaba. Pero os dais cuenta de esto, está en relación con Él, es verdadera vida, es estar junto con Él, es conocerle a Él, es ser guiados por Él, guardados por Él.
Y no nos vamos a extender mucho más en este punto, hermano, porque como os decía también al comienzo, Dios mediante el próximo domingo vamos a estudiar toda la otra parte y vamos a estudiar también cómo Él luce en nosotros de manera más detallada, como os digo, mediante el próximo domingo. Pero hay algo muy claro en cuanto a esto. Dios es luz. Dios es luz, única y verdadera luz. Y para nosotros estar junto con Él, junto a su luz, es justamente tener vida, es conocerle a Él, es haber sido librado de las tinieblas, de la oscuridad, de la ceguera espiritual que teníamos, de no verle a Él, de no conocerle a Él, de que simplemente no teníamos vida. Y solo un pensamiento y una breve reflexión en cuanto a esto para ya avanzar a nuestro tercer punto. ¿Os dais cuenta que decíamos, ante esta terrible circunstancia del mundo, ante esta sombría radiografía, ¿no?, de la actualidad del mundo que está en tinieblas, que está en cegueras, hay esperanza? Hay esperanza para este mundo. Hay una gran, única y verdadera esperanza para este mundo que está en tinieblas. Para aquellos que no tienen vida, para aquellos que están en esta ceguera espiritual, esclavizados a sus pecados, hay una real y verdadera esperanza. Nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, en tercer lugar. Cuando nuestro Señor Jesucristo, con esto en mente, Dios es luz, Él es luz también para sus hijos. Él dice, yo soy la luz del mundo. Él es la fos, como se ocupa la palabra allí, justamente. Él es luz, Él es lumbrera, Él es única luz, no hay otra luz. Él es el único que puede dar luz. Él es luz en sí mismo. Él es el que puede dar luz al mundo. Y fijaos que el apóstol Juan ocupa de manera muy reiterada justamente esta idea de Jesús como luz y luz para el mundo, luz en las tinieblas, luz para a los hombres. La idea de esta luz majestuosa, llena de gloria, llena de majestad, Dios siendo luz, vino a ser esa fos, esa luz para los hombres que vivían en tinieblas. Como les digo, es bastante abundante esta idea que quiere reflejar Juan en su evangelio, pero también incluso en sus cartas. En este mismo evangelio, en el capítulo 9, versículo 5, capítulo 9 de Juan, versículo 5, de hecho, lo que va a hacer Jesús es sanar a un ciego de nacimiento. Él dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él es el que puede alumbrar a aquellos que están ciegos, aquellos que están en tinieblas espirituales, cegados a las realidades espirituales. Él puede alumbrar, Él puede dar discernimiento de estas verdades espirituales. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 35 y 36, cuando nuestro Señor ya está anunciando su crucifixión, versículo 35 dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Está en tinieblas, está en oscuridad, está en ceguera. Versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Fijaos, esa luz gloriosa vino a este mundo para que creyendo en Él podamos ser hijos de luz, vida, tener vida verdadera, vida real, vida espiritual, comunión, intimidad, relación con Dios. En el mismo Evangelio de Juan, fijaos cómo repite esta idea Juan allí, en el mismo capítulo 2, un poquito más adelante, en el versículo 46, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Os dais cuenta? Otra vez esa relación de nuestro Señor Jesucristo con luz, luz verdadera, y quien cree en Él es librado de aquella terrible situación de estar en tinieblas, de estar alejados de Dios, de estar en condenación.
Juan capítulo 3, versículos 19 al 21, después de esta conversación que tiene el Señor con Nicodemo, dice, y esta es la condenación, fijaos, la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque para que sus obras, no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Luz verdadera, luz para los hombres, vida verdadera. Pero quienes no crean en Él están en condenación, porque aman más las tinieblas, aman más este mundo perdido sin Dios, a este mundo que se va cada vez más lejos de Dios, que está en ceguera, que todo hacia donde apunta es en ceguera espiritual, a alejarse de Dios. Aquellos están sin vida y en condenación. Pues así, con todo esto de contexto, pues entramos un poco más ya en detalle a esta declaración de nuestro Señor Jesucristo de yo soy la luz del mundo. Y os recordáis, lo primero que está ocupando allí es ese yo soy, que no es solo un lenguaje descriptivo de lo que él luego va a decir, sino que él está lo que está haciendo es identificándose de manera completa con aquel yo soy de Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15, con aquel cuando Dios se revela a Moisés y le dice libera, que para que vaya a liberar, lo están encomendando para que vaya a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, se revela con su nombre personal, le dice, yo soy el que soy, yo soy Yahvé. Pues el Señor Jesucristo lo que está diciendo con ese yo soy es justamente apuntando a aquel gran Dios que Él es Dios, Él es verdadero Dios, que Él es verdadera luz, la única luz, verdadera luz en sí mismo. Y no olvidemos, hermanos, que en esto siempre el Señor está afirmando que solo hay un Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esta bendita Trinidad, ¿no? Y que Él está mostrando su divinidad, diciendo que Él es el Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad. Y fijaos cómo siempre Él ocupa este lenguaje para describir esa divinidad también en esta comunión, en esta relación íntima que Él tiene con el Padre. En esta misma porción de este Yo soy la luz del mundo, en el capítulo 8, los versículos 16 al 18, fijaos cómo se describe esta relación allí. En el versículo 16 dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Fijaos cómo está esta idea siempre de esa relación, de esa comunión íntima, de que Él viene de la misma presencia de Dios. Pero fijaos cómo Él liga allí, aquí en esta porción, su testimonio, la autoridad con la cual Él está hablando, es el mismo testimonio, es la misma autoridad proveniente del Padre. Él está haciendo esta declaración, esta afirmación de yo soy la luz del mundo, no porque provenga su autoridad de un origen humano, sino que su autoridad proviene de aquella relación personal, íntima con el Padre, de que Él es el Hijo eterno, de que Él es Dios mismo. Fijaos cómo también lo vemos en las Escrituras esta verdad. Hebreos capítulo 1, los primeros 3 versículos, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y fijaos, poned atención el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fijaos lo que dice el versículo 3, que Él es el resplandor de su gloria, Él es la misma gloria de Dios
el Hijo eterno, nos ha mostrado la misma gloria del Padre. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, comparte exactamente la misma luz que el Padre, la misma gloria que el Padre. Isaías, capítulo 60, los primeros 3 versículos, también hablando justamente del anuncio del Mesías, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y por cierto, antes de seguir, ¿os dais cuenta otra vez la relación entre luz y gloria de Dios? Que aquella luz que emana de Él es su gloria en sí mismo, es lo que Él es su ser en sí mismo, que emana, que es glorioso, que es majestuoso. Fijaos, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Versículo 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. El Mesías, nuestro Señor Jesucristo, mostraría la misma gloria de Dios. Jesús, nuestro Señor Jesús, posee exactamente la misma gloria del Padre. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesús es Dios. Jesús nos mostró al Padre. Verle a Él era verle al Padre. Igualdad entre nuestro Señor Jesucristo y el Padre. Él es igual en gloria, en majestad. No debemos olvidar esto, hermanos. Esto es importante para nosotros porque Él es el único que puede hacer estas declaraciones. Él es el único que puede afirmar que Él es el pan de vida. Él es el único que puede afirmar que es la luz del mundo, porque Él es Dios. Porque Él es glorioso, porque Él es majestuoso, porque Él es el Hijo eterno. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es luz verdadera en quien no hay tinieblas. Por eso siempre advertimos, por eso hacemos, que hay que tener cuidado cuando solo se quiere creer en Jesús como un hombre sabio, un maestro, una buena persona, ¿no? Es que fijaos lo tremendo que es el querer creer así y no creer lo que nuestro Señor Jesucristo dice, es tildarle a Él de mentiroso. Es tildarle a Él que es un exagerado, que eso de ser Él la única luz. Fijaos lo tremendo que es nosotros queriendo ponernos por sobre Él, nosotros que estamos llenos de tinieblas, nosotros que estamos llenos de oscuridad, vamos a decidir lo que nuestro Señor Jesucristo es. Por eso debemos acercarnos a Él, creyendo en lo que Él dice que es para nosotros. Luz verdadera, la única luz que puede alumbrar nuestras vidas. Y eso es lo que seguimos viendo, porque Él da salvación. Él vino a dar salvación a quienes estábamos en tinieblas. Y seguramente muchos estarán pensando y considerando o recordando justamente de cómo nuestro Señor Jesucristo es luz y luz para nosotros, justamente en el primer capítulo del Evangelio de Juan, y es donde los invito para que vayáis allí, en donde aún se refiere con mayor claridad de cómo nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo. Evangelio de Juan, capítulo 1, los primeros 9 versículos vamos a leer. Evangelio de Juan, capítulo 1, los primeros 9 versículos. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahí tenemos ya la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Su divinidad. Él es Dios, Él es la segunda persona, Él es el que estaba en comunión eterna con el Padre, la segunda persona de la Trinidad. Luego continúa diciendo en el versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el originador de todo, Él tiene toda la autoridad, es el fundamento de todo. Versículo 4, y fijaos cómo ya empieza
a hilar esta relación entre luz y vida para nosotros. Dice, versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Otra vez, luz, vida, verdadera luz en nuestro Señor Jesucristo. Luz y vida para nosotros. Y luego en el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verdadera luz. Él vino a dar luz a un mundo que estaba en tinieblas, que se le oponía. Pero nadie puede vencer esta luz. Nadie puede, es una luz que no puede ser extinguida. Es una verdadera luz y que da, alumbra, trae vida a quienes creen en él. Y fijaos, ahora comienza a hablar de Juan el Bautista en el versículo 6 del primer capítulo de Juan. Dice, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y aquí va a hacer referencia ahora a su ministerio, que él va a ser encomendado. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿De quién dio testimonio Juan el Bautista? De aquel Cordero Santo, sin mancha, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan el Bautista, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dios mismo, la verdadera luz, aquella luz gloriosa, llena de majestad, venía a este mundo. El Mesías prometido, que venía a dar vida a quienes estaban en ceguera, a quienes estaban en tinieblas, a aquellos que estaban en completa ceguera a cualquier verdad espiritual. Él vino a dar discernimiento a todo aquello que es espiritual. Él vino a iluminar nuestra vida, vino a darnos vida espiritual. Fuera de él, todo está en oscuridad. Fijaos cómo hay otras porciones que tenemos como aquel Mesías se prometía como la luz de los hombres. Por supuesto, en Isaías capítulo 9, y vamos a leer los primeros 2 versículos y luego saltaremos al 6. Isaías capítulo 9, leyendo desde el versículo 1, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿De dónde venía esa luz? ¿A qué luz se refiere? Versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios mismo viniendo a este mundo. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, encarnándose para venir a ser luz de los hombres. Y como solo hemos visto un yo soy, pero en todos los yo soy, el Señor Jesucristo siempre está ocupando lo que está aconteciendo en su entorno para engrandecer aún más su enseñanza, para resaltar aún más lo que Él está mostrando allí en cuanto a su divinidad o su rol mesiánico. Y en este no es la excepción tampoco. Está ocupando una situación para justamente a exaltar la enseñanza que está dando allí. Y en lo grueso tenemos 2 muy posibles motivos que el Señor está ocupando para hacer esta declaración. La primera es que muy probablemente el Señor estaba motivado para hacer esta declaración. Lo que estaba ocurriendo en su entorno era un día en que ya el sol estaba levantado, se había puesto en lo más alto del día y por lo tanto está aprovechando aquella escena para mostrar que Él era
la luz del mundo. Y era una forma también habitual que tenía nuestro Señor Jesucristo de dar su enseñanza. ¿Recordáis? Mirad las aves de los cielos, considerad los lirios del campo. O en el mismo anterior, en el anterior yo soy, cuando Él dice, yo soy el pan de vida. ¿Os recordáis lo que había ocurrido antes? Esa multiplicación de pan y de peces. Y que la multitud lo seguía buscando por eso. Y el Señor, pues, que ese pan le ha dado hambre otra vez y otra vez estás aquí detrás de eso. No estáis poniendo la importancia en lo que realmente debéis estar considerando. Yo soy el pan de vida. El Señor ocupa cosas que están en su entorno justamente para engrandecer su enseñanza, y por lo tanto, si está ocupando esa relación de esta luz del sol y justamente el evento anterior, que era el de la mujer adúltera, ante ese mundo de tinieblas, ante ese mundo en ceguera espiritual que vive sin Dios, Él es la luz aún más grande, más importante, más vital, más esencial que el sol. Él es la luz que puede dar verdadera vida. Más esencial, más vital, el único que puede librarnos de aquella situación de tinieblas. Él es quien puede dar vida real, vida verdadera, vida espiritual a los hombres. Yo soy la luz del mundo. Esa es la primera motivación que los comentaristas ponen como una posible. La segunda que tenemos como posible motivación, e incluso podrían ser las dos que estoy mencionando aquí juntas a la vez. La segunda posible motivación que tiene nuestro Señor Jesucristo de hacer esta declaración de yo soy la luz del mundo es justamente lo que está ocurriendo el día anterior, que lo vemos registrado allí en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, que es la fiesta de los tabernáculos. Si estáis ahí en Juan 8, retrocedéis al 7 y vais, por ejemplo, al versículo 2, dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Comenzaba allí, se nos muestra allí que comenzaba ya esta fiesta que estaba celebrando el pueblo. Y luego si seguimos en este capítulo, en el versículo 37, leemos, en el último y gran día de la fiesta. Esta fiesta duraba 7 días y ya en el versículo 37 vemos que ya había llegado al final. Y si leemos en el capítulo 8, los primeros versículos allí, dice que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y luego, en el versículo 20 de este capítulo, dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Perdón. Entonces, lo más claro que tenemos allí es que justamente el Señor está haciendo esta enseñanza en el templo. Estaba allí, en el lugar donde se adoraba a Dios, donde el pueblo se reunía en la misma presencia del Señor. Y tenía muy fresco, muy fresquito esta gran celebración conocida como la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las tiendas. Y era un evento muy importante para el pueblo judío. Era una fiesta nacional establecida por el mismo Señor, como lo vemos en Levíticos, en el libro de Levíticos, en el versículo 23, entre el versículo 33 y 44, Levítico 23, por si alguien luego lo quiere leer. Capítulo 23, versículos 33 al 44. Y en lo esencial, esta fiesta era un recordatorio de cuando el Señor los libró de Egipto y los lleva al desierto, y allí Él los va a hacer habitar en tabernáculos, en tiendas, pero fijaos, en el desierto, en donde no hay nada, pues el Señor los tendrá allí, los cuidará, los guardará, los protegerá en medio de la nada. Él será el que les dará la provisión, la vida. Dios mismo será allí. Y para que veáis que este contexto también es importante, el Señor también lo usa en el capítulo 7, porque una de las ideas dominantes en cuanto a esta fiesta era justamente el agua. En medio de ese desierto, en medio de aquel lugar justamente deshabitado, peligroso, una de esas provisiones, de ese cuidado que el Señor va a tener sobre su pueblo es algo tan vital, tan esencial,
como el agua para beber, para aliviar la sed. Y en ese momento, en ese recordatorio de esa provisión del Señor que permitía la vida, fijaos lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 7, versículos 37 y 38. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Os dais cuenta? Los judíos están entendiendo claramente lo que el Señor Jesucristo quería decir. ¿Recordáis esa agua que alivió la sed, que los cuidó allí, que guardó sus vidas allí en el desierto? Pues esa agua era una imagen, una ilustración, una señal que apuntaba hacia mí, porque yo soy verdadera agua. Yo soy aquel que puede hacer que corran ríos de agua viva en vosotros, que os dé vida real, que envía su espíritu para dar vida real, vida, verdadera vida. ¿Os dais cuenta entonces lo importante que es también esta fiesta y lo que está recordando, y cómo también se enlaza en cuanto a la luz, en cuanto a lo que el Señor Jesucristo va a decir también? Porque como registran muchos historiadores, esta celebración, esta fiesta de los tabernáculos o de las tiendas, no solo estaba relacionada con el agua, con aquella provisión de agua, sino que estaba recordando también aquella provisión, cómo el Señor los guardó, los cuidó con aquella chequina, aquella nube, aquella gloria de Dios, que de día los guardaba, les daba sombra, pero también de noche se convertía en aquella luz que les iluminaba, que les cuidaba, que les guardaba, que les calentaba, que les protegía allí en medio del desierto. En medio de ese escenario entonces, en medio de aquella recordación tan cercana, tan fresca que estaba allí de lo importante, de lo vital, de lo esencial, y que solo con Dios se podía tener vida y que Él cuidaba, guardaba, que Él podía dar vida a su pueblo, el Señor Jesucristo aprovecha todo este contexto para decir: yo soy la luz del mundo. Él es la única verdadera luz. Él es la verdadera luz que puede alumbrar a su pueblo, que puede dar vida a su pueblo. Aquella chequina era una señal, una imagen, una figura de Él, de quien es verdadera luz para su pueblo, quien da vida, quien cuida, quien guarda, quien puede proteger a su pueblo. ¿Os dais cuenta, hermanos? Ya sea por este primer motivo, que haya sido por la luz del sol que estaba comparándose con ellos, o con esta celebración de la fiesta de los tabernáculos y aquella recordatorio que se hacía de esta chequina, de esta gloria del Señor, las palabras del Señor son muy claras. Él es el único que puede dar vida, verdadera vida a los hombres. Él es aquella luz verdadera que puede librar de la ceguera espiritual, de la esclavitud, del pecado, de este mundo que vive en tinieblas a los hombres. Él es, y solo Él es luz verdadera para los hombres. Y fijaos cómo muestra esta realidad en los otros evangelios. Mateo, capítulo 4, versículo 12 al 16, que justamente la cita en donde Mateo va a hacer la cita de Isaías que hemos leído anteriormente. Capítulo 4 de Mateo, leyendo desde el versículo 12, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Luz les resplandeció. Luz verdadera, luz para los hombres. Lucas también, en el capítulo 1, versículos 76 al 79, hablando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando ya nace Juan, él profetiza y dice en versículo 76 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás
delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Y poner atención aquí, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. La luz verdadera viniendo a este mundo para dar luz. Y en este mismo Evangelio de Lucas, si avanzamos al capítulo 2, versículos 28 al 32, cuando llevan a Jesús para cumplir aquel ritual, para presentarlo allí en el templo, y estaba uno de uno de los personajes más preferidos de los creyentes, ¿no? Simeón. Y él dice las siguientes palabras, versículo 28 del capítulo 2. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Versículo 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz, vida verdadera para los hombres. Fijaos cómo lo dice un comentarista, y cito aquí: el Señor Jesucristo declara ser el único remedio para este estado de cosas, refiriéndose a este mundo en tinieblas, el hombre en tinieblas, el hombre en completa ceguera espiritual, completa ceguera en cuanto a Dios. Dice, se ha levantado como el sol para difundir luz, vida, paz y salvación en un mundo a oscuras. Invita a todos los que desean guía y ayuda espiritual a acudir a Él y convertirla en su guía. Ha venido al mundo para hacer a los pecadores lo que el sol es a todo el sistema solar, el centro de luz, calor, vida y fertilidad. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué puede importar para nosotros hoy? ¿Qué podemos rescatar para nosotros hoy? En medio de lo que estamos viviendo, en medio de las circunstancias que tenemos, en medio de los problemas que podamos tener, pues sin duda tiene tremendas aplicaciones, importantes aplicaciones para nosotros si estamos en su luz. Y una de las primeras que tenemos aquí, hermanos, es el gozo de saber que Dios es luz y que ahora su luz nos ha alumbrado, su luz nos ha librado justamente de las tinieblas, de este mundo en completa ceguera, en completa oscuridad hacia Él. Qué gozo es saber que el Dios que es luz vino a este mundo para alumbrarnos, para hacernos discernible todo lo que es en cuanto a Él, todo lo que es espiritual, y que ahora nosotros podamos conocerle, que nosotros podamos acercarnos a aquella luz y que nuestras tinieblas sean disipadas. ¿Os recordáis la vida que llevábamos antes, cuando estábamos en tinieblas nosotros, cuando vivíamos en la oscuridad? Seguíamos cosas humanas, pensamientos humanos, religiones humanas, filosofías humanas, pero que siempre terminaban defraudándonos. Y allá dejábamos una, abandonábamos otra, seguíamos otra, nos defraudaba y volvíamos a buscar otra, una vida frustrante en este mundo de tinieblas. Pero vino Dios a nuestra vida. Su luz vino y nos alumbró y nos dio una esperanza que no defrauda. Y fijaos en esta palabra tan pequeña pero tan importante para nosotros hoy, sobre todo en medio de esta circunstancia que nos toca vivir. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 9, dice: Dios vivo y verdadero. Verdadero. Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 17, 17 dice: tu palabra es verdad. ¿Cuánto valor tiene hoy esa palabra para nosotros, hermanos? ¿No es un gozo en medio de estas circunstancias que vivimos poder ir a las Escrituras y saber que ahí encontramos la verdad? Que ahí está nuestro gran Dios, que es el Dios de luz, el que disipa las tinieblas, aquel que es luz, que es puro, que es majestuoso, que es verdadero y que nunca nos defraudará, que nunca nos va a engañar.
Cuando vemos la televisión, cuando escuchamos a aquellas personas que tristemente tienen una facultad de contradecirse en la misma frase, de mentir, de engañar, cuando vemos este mundo sin esperanza, cuando en medio de las circunstancias vemos a gente que nos oprime, a veces que abusan de nosotros, cuando vemos este mundo, a familiares, a nuestro entorno, compañeros de trabajo que van en pos de falsos dioses, dioses mudos, y que reflejan su propia condición en sus propias vidas, no damos gracias a Dios por poder conocerle. No es un gozo para nosotros el poder conocer su luz y que Él ahora vive en nosotros, que Él nos ha dado de su luz y que su luz verdadera es una luz que siempre es verdad. Qué gozo, hermanos, es poder leer Romanos capítulo 3, versículo 4. Dice, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Debemos gozarnos en el Señor y darle gracias a Él siempre de habernos librado justamente de aquel mundo. Muchas veces nos quejamos de este mundo, pero olvidamos que nosotros contribuíamos a ese mismo mundo del cual hoy nos quejamos. No teníamos ningún mérito, no éramos mejor que nadie, pero el Señor tuvo compasión de nosotros y su luz nos iluminó, nos acercó a Él, nos perdonó y nos libró justamente de falsas religiones, de ídolos mudos, de ídolos ciegos, de no tener una vida verdadera, real. Nos libró de cosas aborrecibles y ahora estamos en su luz. No es un gozo. No le damos gracias al Señor de que nunca jamás en nuestra vida, nunca llegará un momento en que tengamos que decir, pues mira, esto no ha funcionado. Dios no funciona. Dios no resulta. Nunca jamás llegará aquel día. Porque incluso, hermanos, Él lo que afirma dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, Él promete, que el que viene a Él tendrá luz de la vida. Es un gozo poder conocerle, pero también Él es un Dios confiable. Él es un Dios en el cual nosotros podemos estar seguros. En Él no hay tinieblas. Y por lo tanto nosotros siempre podemos descansar en Él, poder estar seguros de Él, seguros de su voluntad, seguros de su soberanía, seguros de su plan que Él tiene para nosotros, para nuestras vidas. Fijaos en estos detalles tan importantes. ¿Recordáis la escena cuando nuestro Dios hace un pacto con Abraham? Y recordamos la escena, ¿no? Él le ha prometido una descendencia, le ha prometido una tierra y le pide a Abraham que traiga animales. Fijaos cómo se relata allí en el capítulo 15, versículos 9 y 10. El Señor hablando dice, versículo 9 del capítulo 15 de Génesis. Y le dijo, el Señor hablando, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y luego en este mismo capítulo 15, si saltamos al versículo 17, dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, etc. ¿Os dais cuenta de lo que está ocurriendo allí? De alguna manera, el Señor está haciendo este pacto con Abraham y de alguna manera lo que le está diciendo, Abraham, si yo no cumplo estas promesas que te estoy diciendo, me ocurra a mí como lo que ha ocurrido a estos animales. Abraham, si yo no cumplo su promesa, es como si dijese, si yo no cumplo lo que te estoy prometiendo, Abraham, yo deje de ser Dios. ¿Os dais cuenta la envergadura, lo seguro que podemos estar en Él? Fijaos cómo el autor de Hebreos, citando este evento, cómo lo refleja, cómo muestra lo que debiese ser para nosotros. Hebreos capítulo 6, versículos 16 al 18 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Versículo 17, por lo cual, no recuerdo si dije la cita, Hebreos capítulo 6, y ahora estoy leyendo el versículo 17, dice, por lo cual,
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, fijaos, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo en los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Qué consuelo, qué ánimo, qué fortaleza. Es que Dios nunca va a fallar a alguna de sus promesas. Nunca se va a quedar corto con alguna de sus promesas. Él primero tendría que dejar de ser Dios y sabemos que eso es imposible. Porque Él es Dios, Dios verdadero, Dios inmutable, Dios todopoderoso, este Dios glorioso, lleno de luz en sí mismo y que ha venido a este mundo para darnos vida. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede dejar de ser Dios. Por eso podemos confiar en Él plenamente, descansar en Él, descansar en sus promesas que Él tiene para nosotros. Y solo por recordar algunas, hermanos. Juan, capítulo 1, versículo 12. Os recordáis que hemos leído los primeros 9 versículos de esta escena, cuando dice que aquellos amaban más las tinieblas y rechazaron a aquel que era la luz. Pero fijaos lo que dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no estamos en tinieblas. Esa ceguera, esa oscuridad, esas tinieblas han sido disipadas y ahora somos hijos de Dios. Tenemos relación, comunión con Él, nuestros pecados perdonados y ahora tenemos vida verdadera, vida eterna. Efesios capítulo 1 versículos 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Él obra en nosotros, Él tiene un plan para nosotros para hacernos cada vez más como nuestro Señor Jesucristo, en todo lo que vivimos, en todo lo que está ocurriendo, en las circunstancias más lejanas como en las más cercanas de nuestra vida. El Señor tiene ese propósito para hacernos cada vez más y más como nuestro Señor Jesucristo. Podemos estar seguros, podemos tener gozo, podemos estar seguros, pero también Él nos fortalece. Y con esto ya acabo, hermanos. Él fortalece a sus hijos. Él no abandona a sus hijos. Dios nunca va a quedar corto. Dios nunca nos va a dar la espalda porque no puede en medio de esta situación, sino que en medio de todas las circunstancias, Él fortalece, da ánimo, da consuelo a sus hijos. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículos 26 al 29. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículos 26 al 29, dice... Fijaos cómo lo habla allí. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido. Tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Él salva a sus hijos. Aquellos que rechazan la luz, en el cual el Señor tomará castigo, le esperará una condenación, pero nosotros hoy podemos esperar de Él su auxilio, su pronto auxilio, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlo. Versículo 29, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. En Él podemos esperar auxilio, socorro, fortaleza, ánimo en Él. Y voy a leer el Salmo 27 y fijaos cómo va a describir este lenguaje de ser animados en Él, fortalecidos en Él. Seguramente muchos lo tendrán memorizado. Salmo 27,
leyendo desde el versículo 1. Salmo 27, desde el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hijo de Dios, creyente, espera a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón en estas grandes verdades. ¿En quién está diciendo que es luz, verdadera luz? Y la luz de los hombres. ¿Quién nos libró de la esclavitud del pecado? ¿Quién nos libró de aquellas tinieblas, de aquella vida sin esperanza, de aquella vida que en realidad no era vida, era estar sin vida? Pero vino aquella luz y nos alumbró, nos dio verdadera vida, vida espiritual. Acerquémonos a Él, tengamos esa comunión, aprendamos de Él, de su grandeza, de su gloria, y tengamos gozo en Él. Seamos fortalecidos en Él, tengamos consuelo en Él, ánimo en Él, para que nosotros podamos vivir para su gloria, para su honra, para este Dios glorioso, lleno de luz, única luz, luz verdadera. Proclamemos también con valentía estas verdades. Este mundo no necesita terapias. Este mundo no necesita unas terapias de grupo para que les ayude a ser un poco mejor. Este mundo no necesita nuevas filosofías, nuevas ideologías para que supuestamente le hagan ser un mundo mejor. Este mundo no necesita un cambio de dirigentes para hacer un mundo mejor. Este mundo está en tinieblas. Este mundo está en ceguera espiritual, en completas tinieblas, lejos de Dios, sin vida. Pero hay esperanza. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Él es luz verdadera y real, y luz que vence las tinieblas, luz que puede dar verdadera vida a quienes están esclavos de sus pecados, sumidos en sus miserias, en su inmundicia, en camino a la condenación eterna. Si con aquello que hemos escuchado, si este mundo que el Señor dice que está en tinieblas, si este mundo te parece atractivo, si este mundo te parece lo suficientemente importante para dedicarle tu tiempo, tu esfuerzo, tu trabajo, tu vida, si aquello esto que el mundo ofrece, este mundo que se describe como en tinieblas, te parece atractivo, placentero, valioso, para ir en pos de él, eso refleja solo una cosa. Querido amigo, tú estás sin vida. Tú estás sumido en completas tinieblas, en ceguera completa, total, ante Dios.
en una ceguera espiritual, sin conocerle, como enemigo de Dios y en condenación. Pero recuerda, hay esperanza. La luz del mundo vino a dar vida, vida verdadera, vida real. Cree en Él. Creen que Él es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, que vino a este mundo, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, vivió la vida que era imposible para nosotros vivir y se entregó allí en la cruz para pagar aquella deuda que nosotros teníamos delante del Padre por vivir una vida aborrecible delante de Él. Aborrece esa vida, aléjate de esa vida, deja de vivir esa vida y acércate a quien es luz, a quien puede dar perdón de pecados y vida eterna. Para ahora ya no vivir en oscuridad, en tinieblas, sino para vivir para aquel que es luz y que nos ha dado su luz a nosotros. Quiere el Señor bendecirnos, quiere el Señor edificarnos con su palabra. Gracias, hermanos, por vuestra atención también. Gracias por aguantarnos un poco cuando nos extendemos. Y que el Señor nos bendiga también en esta semana, que nos bendiga en su palabra, que no dejemos allí, sino que estemos considerando nuestras familias, con nuestra esposa, nuestros hijos, de la importancia, de lo esencial, lo vital que es nuestro Señor Jesucristo y cómo únicamente en Él está esta esperanza. Vamos a orar. Te amamos, Señor, y te damos las gracias porque tú eres el único Dios vivo y verdadero. Todo lo demás son inventos de mentes que están en oscuridad, en tinieblas, en ceguera. Tú eres el único Dios vivo y verdadero que nos hizo a nosotros para tener comunión contigo, para estar justamente en la luz, pero nosotros nos desviamos. Nosotros, Señor, en representación allí de nuestros primeros padres en el huerto, caímos y desde ese momento nuestra vida ha estado en tinieblas, en oscuridad, en ceguera. Hemos querido ser nosotros nuestros propios dioses. Hemos probado tantas cosas, Señor, en nuestra vida que nunca nos han saciado, sino que nos han hecho esclavos de ella, nos han hecho vivir a espaldas tuyas y nos esperaba una condenación eterna por vivir de esa forma tan desafiante, tan soberbia. Señor, una eternidad no nos bastará para agradecerte por aquella bendita luz que vino a este mundo para darnos salvación. Gracias por aquella obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su vida. Gracias por venir a vivir aquella vida agradable a ti, perfecta, en santidad, y haberse ofrecido en aquella cruz para sustituirnos a nosotros, para pagar la deuda que pesaba sobre nosotros delante de ti, aquella ira justa, santa que nosotros merecíamos por una vida aborrecible, a espaldas de ti como enemigos tuyos. Gracias porque nos diste esa luz que nos permitió mirar aquella cruz y ver nuestra terrible situación delante de ti y que únicamente en nuestro Señor Jesucristo nosotros podíamos tener vida verdadera, vida real, vida para conocerte a ti. Gracias porque hoy podemos acercarnos como hijos tuyos y gracias, Señor, porque también podemos saber que en medio de estas circunstancias podemos recurrir a ti para ser afianzados, para ser fortalecidos, para ser animados. Te pedimos que nos ayudes en comprender, en entender, en profundizar en estas verdades. Señor, que nuestra mente no se desvíe, Señor, a lo que el mundo toma como importante, como vital, como esencial en estos días. Ayúdanos, Señor, a estar centrados en ti, en aquella luz única, verdadera, gloriosa, majestuosa, para que nosotros podamos vivir justamente dándote de aquella gloria, honra que solo tú te mereces. Señor, te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Un saludo a todos.